Muy bien, y ya estamos aquí con el coordinador del Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya, el señor José Keglin, a quien le damos las buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y junto con el señor Joaquín Eguren, él ha publicado una investigación, libro El éxodo venezolano entre el exilio y la inmigración. Y claro, la ocasión de la entrevista es que mañana entra en vigor una disposición del gobierno. Así es, en realidad a las 00 horas sí, de hoy, ¿no es cierto? Y por eso hemos estado informando durante todo el día sobre cuál es la situación en la frontera con Tumbes, porque miles de venezolanos están tratando de pasar la frontera antes de que les exijan el pasaporte y la visa. La visa no es la complicada, sino el pasaporte, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, explícanos la situación. Han habido muchas reacciones al interior del Ejecutivo sobre los venezolanos, de hecho una subida en la popularidad que en lo personal yo creo que está relacionada a la declaración del presidente, porque se registró durante el fin de semana justo después que el presidente estuvo en una actividad deportando 50 venezolanos. Bueno, sin duda la migración venezolana está en la opinión pública, por tanto se ha convertido también en un asunto político. Y creo que en ese sentido las autoridades han tenido que responder con alguna medida, como ha sido esta. Entonces, si al principio el fenómeno migratorio no estaba tanto en la opinión pública, pero se ha ido instalando en el sentido de la gente por la falta de trabajo, la gente, digamos, culpa a los venezolanos que por culpa de esta migración han perdido algunos puestos, el tema de la seguridad ciudadana también, ellos creen que, bueno, en general se piensa que la criminalidad ha sido aumentada por esta migración, pero si uno revisa los datos, son 300 y pico ciudadanos venezolanos que están presos, digamos que estadísticamente es ínfima esa cantidad, marginal. Laboralmente hablando, según el Ministerio de Trabajo, solo hay 40.000 contratos en la planilla electrónica registrados en el Ministerio. 40.000 ciudadanos venezolanos trabajando formalmente. Sector formal. Sector formal, ¿no? Entonces, en la planilla electrónica, digamos que tampoco es estadísticamente significativo. Yo creo que el tema está en que la mayoría de los venezolanos se ha insertado en una economía laboral informal, donde el peruano con pocas capacidades, con pocos estudios, se inserta en esta economía, y es ahí donde la competencia es un poco feroz, para decirlo de alguna manera, ¿no? Servicios, mototaxis, atención a clientes, ventas, en fin. Entonces, en ese segmento de la economía informal es que se ha insertado el venezolano y ha comenzado a competir. Esta economía es bastante elástica en el sentido que cualquiera puede ingresar. El único detalle de esta economía es que la productividad, los salarios son bajos. Entonces estamos hablando de mucha gente en muchas actividades, pero ganando muy bajo, claro, muy si por debajo. la competencia por los puestos, probablemente puede baje el salario. Exactamente, claro. Sí. O hay que hacer más horas para ganar lo que se ganaba antes, ¿no? Gente que hace mototaxi por la competencia tiene que hacer más horas. Gente que vendía sándwich, café, ahora tiene que trabajar más horas para ganar lo que antes hacía cuando no había esta migración, ¿no? Entonces, la competencia en la calle es realmente dura, ¿no? Porque si se pelean entre peruanos, se pelean las esquinas, se pelean zonas de ubicación, digo, del sector informal. Sí. Imagínense si ya esas rivalidades, y siempre llega uno que dirige, no, yo soy acá el que estoy, entonces ahí los organiza. Pero de pronto llegan, ¿no es cierto?, más personas a un lugar, ¿no?, a donde también se siente con el mismo derecho, si lo estás haciendo tú, ¿por qué no yo?, ¿no? Y ahí es donde ha venido, y creo que es un problema y ha venido en incremento, ¿no? Porque al principio yo creo que era hasta... Porque usted ha rastreado varias olas de migración desde el principio del siglo, digamos, ¿no? No, digamos que y recién una masa crítica en determinado momento es la que ha producido la reacción que ahora vemos, ¿o no? Sí, mire, al principio pues había, bueno, los estudios indican que hay como 4 olas migratorias, ahora podríamos añadir una 5ª ola migratoria, ¿no? Estas olas migratorias tienen que ver con los momentos en el cual estalla esta crisis en Venezuela y poco a poco diversos segmentos de la población venezolana van migrando, ¿no? Una primera ola migratoria pues habla de aquellos grandes tecnócratas vinculados a las grandes empresas que salen del país porque, bueno, se sienten fastidiados, incomodados con el régimen bolivariano. Los primeros que pueden salir. Sí, no, sobre todo los tecnócratas o los grandes ingenieros de PDVSA que salen. Luego
están los dueños del capital, digamos, gente que se ve hostigada por las leyes estatistas y recolocan su capital en otro país. Luego están los profesionales e inclusive gente que tiene doble nacionalidad y aprovecha esta doble nacionalidad para irse al norte. Y luego están los profesionales que trabajan, digamos, viven de su trabajo. En cambio, al Perú ha comenzado a llegar gente un poco empobrecida y en estos últimos meses ha llegado mucho joven venezolano con bachillerato, lo que es secundaria incompleta, y muchas veces con familia y con muy poca capacitación, con muy pocas capacidades instaladas. Es esa gente la que ha ido presionando más el mercado laboral y en muchos casos también es gente que luego ha estado vinculada a actos delictivos, ¿no? Es, creo, este segmento el que ha ido, digamos, haciendo que este fenómeno tenga una percepción en la gente como malo. Vienen a robar, vienen a quitar el puesto, pero me parece que este es el último grupo que ha venido a hacer esto. Pertenecen, digamos, o tienen una extracción de poblaciones que antes estaban subsidiadas por el Estado venezolano. Exactamente, ¿no? Gente que vivía de los programas, de la misión. Conforme se ha empobrecido, ha aumentado la inflación. Y se han visto mucho más empobrecidos, claro. Han migrado, claro. No tienen, en fin, gente muy, muy empobrecida, ¿no? Pero todo esto se va a ver agravado, me parece, con todas estas medidas que han sido... ¿Va a ser peor? Mire, creo que el reto está en saber combinar seguridad con respeto a los derechos humanos, ¿no? Sin duda, cada Estado es soberano de creer cuáles son las medidas más convenientes para limitar o para proteger su población interna. Pero en este flujo que entra al Perú, hay gente también vulnerable, hay mujeres embarazadas, personas enfermas, niños no acompañados, y es imposible pedirle a estas personas un pasaporte, una visa. Un pasaporte ahora mismo en Venezuela cuesta $5.000. ¿Cómo puede ser eso? Y demora un año. ¿Quién tiene $5.000? Y para gente que gana $2, $4 al mes para mantener una familia. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Sin duda, repito, cada Estado es libre de ver qué medidas adopta. Pero conociendo la realidad de Venezuela, sabiendo cómo está la situación allá, hay que ser un poco más imaginativo para ver qué requisitos se pone para ingresar al país, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa en los otros países? O sea, ¿cómo están nuestras restricciones para los ciudadanos venezolanos respecto, por ejemplo, a Colombia o Ecuador? Sí, bueno, digamos que en los últimos meses ha habido no un retroceso, pero un giro en esto, ¿no? Si antes se permitía al venezolano ingresar hasta con cédula, con un documento, con pasaporte, sin visa, etcétera, más bien en los últimos meses, bueno, y el Perú desde hace rato, el pasaporte estaba hasta junio del 2019, luego fue limitado a diciembre del 2018, luego solo los que entraban hasta octubre del 2018, luego se comenzó a pedir pasaporte y ahora ya no solo pedimos pasaporte, ahora pedimos que tengan visa. Entonces, el Perú ha ido retrocediendo un poco, desmantelando un poco estas medidas, ha ido limitando más, ¿no es cierto? Bueno, en la medida en que esto se ha instalado en la opinión pública, ya es un asunto político y los políticos tienen que tomar medidas, ¿no? Respecto a otros países, en el caso de Chile, por ejemplo, hay que pedir visa en el origen, ¿no? Tal como estamos haciendo ahora nosotros. Pero siempre ha sido así. Sí, nadie llega a esa frontera y pide ingresar, no hay que venir con una visa, eso se hace con los haitianos, se hace con los venezolanos. Nosotros más bien hemos sido un poco más abiertos en ese sentido y ahora estamos desmantelando un poco esa medida, ¿no? Colombia tiene este permiso temporal. Colombia tenía inclusive una tarjeta fronteriza que permitía al venezolano circular libremente en la frontera, ¿no? También ha habido un abuso ahí y eso también ha sido desmantelado, ¿no? Ahora ya no hay esta tarjeta fronteriza que permitía a uno ir y volver a comprar alimentos, medicina, visitar familiares. Eso se ha desmantelado. De algún modo u otro esto se está comenzando está girando y comprimiendo un poquito más esto, ¿no? Estas facilidades. Pero va a ser complicado. O sea, porque no es gente que quiere venir acá para pasar unas vacaciones. No, o sea, para conocer Machu Picchu. No, para conocer Machu Picchu. No, o sea, es gente que viene a trabajar y a enviar remesas, ¿no? Claro. Hemos hecho encuestas y un venezolano en promedio está mandando 50 soles semanales de remesa, que es una fortuna ya, porque allá se gana entre $2 a $4. $50 semanales son 200 soles, ¿cuánto es eso? $60, un poco más, $60, ¿no? Para alguien que gana $2, $60 es pues
Una cosa entonces hay gente que viene a ganar un salario mínimo en condiciones Como sea. precarias y tiene que enviar. Entonces, en realidad no estaríamos hablando exactamente de una migración, sino hablamos de exactamente de un éxodo, de una huida, claro. de un escape a una situación límite, ¿no? Ujú. Sí. Y la circunstancia de lo que se ha establecido ahora va a reducir sensiblemente el ingreso o... Pues, siempre existe la figura del refugio también, ¿no? Es decir, gente que no tiene documentación puede aplicar a la figura del refugio. El Perú tiene alrededor de 200.000 solicitudes de refugio y solo se han aprobado... las entradas irregulares, cuando hay mucha presión, eso encuentra un camino, lamentablemente. Y solo se han ¿no? aprobado 400 solicitudes de refugio. Entonces el refugio es solamente una especie de salvación inmediata. Ahora, en una medida como esta corre el peligro también de empujar a los venezolanos a pasar por pasos no habilitados y caer en manos de tratantes, claro. de traficantes, de narcotraficantes. Eso podría empujar, porque las condiciones que han producido esta migración siguen intactas en Venezuela. O sea, en Venezuela la situación está peor. Por tanto, el número de personas que salen de ese país va a aumentar igual. O sea, y ya para ir terminando, la actitud entonces del Ejecutivo respecto a los ciudadanos venezolanos, más o menos la misma que ha pasado con otros presidentes en otros países. O sea, que responden ante lo que está ocurriendo en el día a día y prefieren ir restringiendo el Endureciendo ingreso. Mire, yo creo que ha habido efectivamente un reglas. giro, pero en el caso peruano me parece que los eventos delictivos han sido un poco amplificados. Me da la impresión que han sido deliberadamente enfocados de un modo... Magnificados. Sí. De manera que se ha presentado esta migración en su lado más oscuro, por llamarlo de algún modo, y no se ha sabido aquilatar o reconocer el aporte que puede significar esto en la economía y en la cultura del Perú, ¿no? Muy Muy bien. bien. Gracias, Muchas a A José ustedes. Kettling por estas explicaciones sobre la migración venezolana. Y antes de irnos, vamos a compartir con ustedes nuestra sección Así es la nuez.